Mira, lo que me motivó, yo eso lo tengo muy claro y lo he tenido siempre muy claro. Primero, sobre todo, fue que se hablaba y se decía que la violencia hablaba un poco el nombre del pueblo vasco, ¿no? Si, ETA concretamente hablaba el nombre del pueblo vasco. Y yo, como también me consideraba pueblo vasco, yo decía, no, en mi nombre no están hablando. Creo que por lo menos en sus inicios sí que fue una organización que tuvo a mucha gente joven que fue la que la impulsó. Mi inicio en Gesto fue fundamentalmente por mi hijo, porque siendo adolescente él se comprometió en el instituto y por otra parte el detonante fue el asesinato de Gregorio Ordóñez, porque bueno, nosotros no somos del PP ni éramos de Alianza Popular, pero nos pareció que ya empezar con políticos con ese asesinato ya dijimos, bueno, hasta aquí hemos llegado y a partir de allá comenzamos a ir a todos los gestos. Niretzat geston sartzeko zioa izan zen ezagutzea, batez ere gestoko jendea ezagutzea. Izan zen, nik uste ezagutu eta sartzeko erabakia bat izan zirela, ezta. Zergatik ikusi nuelako erabat betetzen ninduen zerbait. Ikusi nuelako zela mugimendu bat eta jende bat mugitzen zena arrazoi moraletikoengatik, alegia benetan gaizki ikusten zuenaren kontra, mugitzen zela esparru, ez dut esango apolitiko batean, ez zelako apolitikoa, baina bai aurre politiko batean, ezta, jarrera politikoen erabateko independentziarekin muina oso garbi zeukatela jarrita niretzat, eta behar bada orduan konturatzen zara, edo orduan egiten duzu erabat kontziente, ezta, jarrita zeukalako arazo moralean, alegia biolentziaren arazo giza, arazoan, maila humanoan zeukalako jarrita. La campaña contra el silencio que organizó Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme a raíz del asesinato de Yoyes hizo que nos invitasen a unas cuantas personas a participar en esa campaña y un grupo de gente del Casco Viejo, de diversas parroquias, hicimos una reflexión posterior sobre qué más podíamos hacer. Y bueno, pues acababa de empezar a esas concentraciones que se hacen después de cada muerte. ¿Y por qué no hacemos una cosa igual aquí en el Casco Viejo? Pues sí, sería buena idea. Y así fue. Durante mi estancia en Gesto me han dicho que era de todos los partidos del arco parlamentario que teníamos entonces, menos de HB, entonces, de lo que era HB. Y dentro de Gesto, pues efectivamente te podían acusar que eras del PNV o del PSOE o del PP, Izquierda Unida, porque efectivamente había gente de todo. Creo que nunca prevalecían las opiniones políticas en el trabajo de Gesto por la Paz. Que el silencio asegura una convicción y una unanimidad, ¿no? Porque el silencio o es unánime o se rompe, que al final nos daba un valor con respecto a la convicción de los que estábamos presentes en las concentraciones. Era un tipo de silencio que era público. Decíamos que estábamos ahí en silencio por alguna razón. Y eso era lo segundo. Era un silencio intencional. Era a favor de la paz y a favor de las víctimas. Pues se tenía claro, o teníamos claro, que la movilización pues tenía que ser descentralizada. Lo que quisimos fue promover, pues como nos lo propusieron a nosotros, que cuanta más gente se hiciera responsable de una concentración en una plaza, en un centro de enseñanza, pues por ese compromiso frente a tus vecinos, frente a tus compañeros de clase y por esa interpelación y ese interés de expandir el movimiento, ¿no? De hecho, cuando
cuando en los momentos mejores pues éramos 160 grupos distribuidos por toda la geografía de Euskadi y de Navarra. Gernikan 25 urtetan mantendu genduen gestua, eta orduen geure artean eduki genduen antolaketa modu bat, pankarta beti agertzeko. Eta bata oporretan egoan, beste batek eukiteman, bada espadan. Pankarta hori agertzeko eta egoteko leku horretan. Eta eskendun utzik egin baten be. Esan gure dute gitxi asko dana dalakoa, baina beti pankarta bere lekuan, eta hori. Hasiera batean, pankarta bategaz, gero hori apurtukeran beste bat epini gendun, bakiari utzi, gora bihotzak, eta, bueno, baina, bai, nirtza garrantzi handikoa. Herri txikietan hori atentadu osteko egunean jenteak ekizen, eta horra gertzea guetzate garrantzi handikoa. A mí me parece que es un gran acierto, fue un gran acierto y hoy lo sería también. Yo creo que eso nos dotó, y a mí esto es uno de los elementos que me convenció y que me convence, nos dotó de una autoridad ética, moral muy importante, porque de alguna forma lo que ponía de manifiesto es que a nosotros nos preocupaba la violencia, no éramos ignorantes de quiénes eran víctimas y quiénes eran victimarios, pero defendíamos algo que yo creo que está en la base de toda ética, en la base de la Declaración de los Derechos Humanos suscrita en su momento por las Naciones Unidas, y es pues la inalienable dignidad de toda persona y el valor que tiene la vida humana, con independencia de luego, bueno, pues lo que una persona concreta piense, haga, diga, se equivoque gravemente, no se equivoque, etcétera, ¿no? El mundo abertzale reivindicaba que eran sus muertos y que no teníamos que manifestarnos por sus muertos. Probablemente el momento más duro que hayamos vivido en la concentración del Casco Viejo, que la hacíamos en el Arenal, fue cuando el asesinato de Josu Muguruza. También hay que reconocer que desde Gesto por la Paz y desde otras instancias se intentó abordar el problema de las víctimas durante el propio ejercicio de la violencia. Nik uste dut Gesto por la Pazek egin duen ekarpenek handiena izan dela, orain uste dut loratzen edo gehiago azaleratzen ari diren zenbat gairen hasia jartzea biktimengan. Eta zehazki etaren biktimengan, baino edo zein terrorismoaren biktimengan indarra, argia, fokoa hor jartzea. Eta horrek esan nahi du historia guztia beste maila moral batean ikusten dela. Alegia horrek biktimei ematea nagusitasuna, horrek dakar ezinbestean eztabaida nahi badezu ideien eztabaida intelektuala, eztabaida politikoa, hori dana eramaten du nahita ez esparru moral batera. Eta horrek jartzen zaitu beste leku batean, leku hobeago batean. Y además yo creo que cuando Gesto por la Paz se plantea la centralidad de las víctimas como la consecuencia cualitativamente peor, las víctimas estaban muy abandonadas. Había habido alguna iniciativa puntual, pero ni siquiera la administración pública, de la que dependían además parte de ellos, porque algunas de estas personas eran funcionarios públicos, pues había dado una respuesta o nula o que solo duró lo que duró el día del funeral de la víctima. Para la sociedad, los destinatarios de la violencia eran un grupo muy concreto, y incluso ahí ya se ponía algún tipo de justificación por qué es político, por qué es policía, por qué es juez, etcétera, etcétera. Entonces, esa falta de recibir el ataque del terrorismo como un ataque que era para toda la sociedad, yo creo que ha sido un cierto déficit, y ese déficit
también implicaba esa falta de solidaridad. Hablábamos de las víctimas de la violencia porque ya nombrábamos no solo a las víctimas de ETA, sino a las víctimas del GAL y a las víctimas de actuaciones desproporcionadas ocasionadas por fuerzas del Estado. Me parece que era muy positivo porque había que demostrar que cuando estabas en contra de la violencia era de todo tipo de violencia, no solo de una parte. Lo del GAL era horrible. Que estaba motivado y llevado y protegido de las instituciones del poder, pues no cabe ninguna duda. Eso estaba así. Había que protestar. Aquello tan injusto, además, daba un rearme moral injustificado a la violencia etarra. Y si en algo, como Gesto por la Paz, podíamos defender y optar como primario, era... Y hay que ir a una ética superior que la que hace convivir o mal convivir a nuestra sociedad. También se organizaron actos aquí en la sociedad vasca para transmitir la necesidad de deslegitimar también esa violencia. Recuerdo especialmente interesante el lema que sacamos, el de si la democracia mata, la democracia muere, ¿no? Porque creo que era un mensaje muy potente. La izquierda abertzale rechazaba esa posición nuestra contra la violencia del GAL. Es evidente que si tú tomas conciencia de que la vida humana es fundamental, todo lo que atenta contra la vida humana y su posibilidad de desarrollo y de despliegue, pues es también algo que hay que denunciar. Gesto por la Paz toma conciencia de que hay que hacer algo y entonces la oportunidad del acercamiento, de que la gente pueda recuperar su vida, tanto víctimas como victimarios, la oportunidad de que no se vulneren los derechos incluso en los victimarios, con el tema de torturas. Todas aquellas campañas que hizo Gesto por la Paz, yo creo que son una gran lección ética de cómo se humaniza una sociedad. Torturei buruz, esan dezakegu, claro, une honetan ikusita, oso erreza izango zela, esatea gauza pilo. Eta, bueno, ekintza txiki batzuk egin genituen. Baina, memento honetan oso zaila zen. Torturei buruz, ailegatzen zitzaiguna beti ez zen argia. Beti ez zen argia. Eta noizean behin erabilita zeuden presoak, erabilita zeuden, eta ez dakit, jarrera orokor bat zegoen talde honetan, esateko beti torturak izan direla, eta orduan, klaro, jakiteko, gu ez ginen profesionalak hori jakiteko, egia izango zen ala ez, esen erreza. Orokorrean, Amnistia Internazionalekin gogoratzen dut, egin genuela ekintza bat, eta torturaren egunean atera ginela askotan, eta holan. Baina beti ez zen erreza. Yo creo que Gesto por la Paz en ese trabajo en relación con los derechos humanos, más allá del derecho a la vida, como colectivo fue, digamos, un planteamiento valiente y además que se anticipó en el tiempo a otros movimientos o a otras organizaciones sociales. Consiguió que ese mensaje fuera compartido por un colectivo muy importante, con una porción significativa de la ciudadanía. Eta hor bain gendu, talde kuriosoa, baina hori kalera urten gendunok. Eta 88an egin gendun lehenengo agerraldia. Ezta, pankarta bat, ipini gendun, gerora esan nahi handikoa izan dana, baina romper el silencio ipini gendun, eta isilpetik urten. Eta hori benetan izan da, lema bat askotan errepikatu dana. Eta guretzat izen zen, Gernikan egoan isiltasun hori apurtu eta kalera urten. Eta ordu laurden baten egonan, Gernika erdi-erdian, jente aurrean, geure pankartarekin. Pero muchos no se echaron para atrás, la mayoría continuó.
y hizo posible que siguiera existiendo representación de esos partidos políticos en las instituciones. Bueno, si estas personas se hubieran echado para atrás la distorsión en la vida política, no hubiéramos sido posibles de valorar. Que no sé cómo no hubo una reacción muchísimo más potente de la que hubo por parte de la sociedad. Entonces, Gesto por la Paz también, siendo conscientes de eso, organizó un acto en Durango, primero para darles las gracias de algún modo dar las gracias, sí, por su compromiso y por seguir intentando ser nuestros representantes, a pesar de todo. Fue terrible. O sea, lo que pasó, lo que supuso la violencia de persecución sobre los representantes políticos y sobre todo los colectivos amenazados fue terrible. Gesto por la Paz egin lan benetako ona, gizarte guziako, jendei eman zion aukera bat, beak pentsatzen zuena, osea, plaza jun da, bildurra hundibe behintzet, beste jende batzukin, kanpo neotea eta adieraztu ze pentsatzen gendun, bai hilketak, bai bombak, bai atentaduk eta olako gauzak. Eta iniziatiba hori, nahi irutentzat, ikaragarri izan dela. Y allá la concentración, que era lo habitual de ellos, estábamos Jesús Mari y Nieves de Charri, 2 o 3 vecinas del pueblo y nosotros 3 que habíamos ido. 6, 7, 8 personas rodeado a centímetros, pero centímetros de unas 40, 50, 60 personas insultándonos, chillándonos, patadicas por debajo. No había nadie. Allá estábamos solo, ni periodistas. Entonces nadie se enteraba de lo que estaba pasando allá. ¿Cómo pueden esta gente? Al final tuvieron que dejar el gesto de Echarri Aranaz. El cómo vivieron estos Jesús Mari y Nieves lo de Echarri fue doloroso. El tener a más que por fin decir Jesús Mari y Nieves, lo sentimos, no podemos. He sentido miedo muchas veces. Tuve en el barrio una amenaza, pues no sé, para mí creo que injusta. A mí me llamaban por la calle mucho asesina. Y yo dije, pues no, claro, yo en una entrevista o alguna cosa dije, asesinos son ellos, que son los que están asesinando. Y a raíz de aquello, se conoce que les pareció tan mal que me pusieron una amenaza, pues bueno, por el barrio. Me pusieron carteles y todas esas cositas por el barrio. Tuve gente que me apoyaron más y otros que dejaron de hablarme, claro. Fueron como actos de dignidad que nunca hay que olvidar. El dolor y muchas veces la sensación de injusticia que hemos recibido fundamentalmente cuando se nos acusaba de falta de contundencia frente a la respuesta terrorista. La mayor aportación que yo creo que ha hecho Gesto por la Paz, ya más lo he dicho varias veces en muchos momentos, creo que ha sido una aportación de carácter pedagógico del compromiso. Yo creo que Gesto por la Paz ha sido una escuela de compromiso público, social, pacífico, para muchas personas, particularmente muchas personas jóvenes. La mayor aportación que hizo, yo creo que fue sacar a la gente a la calle, perder el miedo, el sentir que yo no era yo solo, sino que salía mi vecino, salía otro conocido y el sentirte arropado. Niretzat ekarpenik handiena, ezpada handienetakoa dena, eta niri burua ireki zidana, eta lehengo euneko konbentzimendu horretan dagoen atal oso importante bat da, nola gatazka politikoa deritzon hori, ez dagoen nahita ez lotuta violentziaren erabilerarekin. Eta, bigarren atal batean, nola violentziaren erabilera txartzat ematen den gatazken konponbide gisa. Baina beti humildade batekin, humildadea da zoragarrie, baina ez dakit gehiagikoa izan. Beti zuen lana egiteko era izan da, hola, ze baten, hola, ze esango izun, kortina baten atzen edo, hola.
El mejor recuerdo de Gesto por la Paz son las personas. Es para mí de las mejores decisiones que he tenido el formar parte de Gesto por la Paz, que repetiría en cualquier momento. La satisfacción del final, ¿no? El acto en el Arriaga, ¿no? Cuando sacamos el cartel del Hortu Dugu, pues porque al final es el gusto y la satisfacción o la suerte casi, ¿no? De haber participado en un movimiento social que hemos podido trabajar durante mucho tiempo y llegar a una situación en la que hemos podido decir el Hortu Dugu, ¿no? ¡Pah! Lo hemos hecho, ¿no? Yo entraría a formar parte de Gesto de una forma más activa, con más participación. Yo creo que sí, que volvería a salir. Me siento orgullosa de ello y volvería a salir. Desde luego que me metería de cabeza sin dudarlo y además con un agradecimiento enorme a todo lo que me pudo aportar. Orain, ez dut zalantzarik eta pentsatu nahi dut orduan ere ez nuela inolako zalantzarik izango. Gesto por la Pazen sartzeko. Zalantzarik gabe. Bai.